entre sí, la innovación tecnológica y el cambio social. Y quisiera hacerlo, en primer lugar, haciendo una reflexión general sobre, ¿verdad?, cómo entender a la ciencia, cómo entender la vinculación entre ciencia e innovación. En segundo lugar, ver esto en una cierta perspectiva histórica, sobre que es cada vez más importante en la medida en que estamos llegando al límite de una época y estamos en transición hacia una época que va a ser necesariamente distinta y que por ahora la llamamos la nueva normalidad. Y finalmente quisiera hacer algunos comentarios sobre el caso de Panamá en este tema. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver cómo en la tradición cultural latinoamericana, desde la segunda mitad del siglo XIX, ya había entre los sectores más cultos de nuestras sociedades, y por supuesto hay que recordar que el 90% de los hispanoamericanos no sabían ni leer ni escribir, pero en los sectores más cultos este tipo de preocupaciones, cómo fomentar la ciencia, cómo aprovechar la ciencia, era un tema recurrente y lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos este ejemplo de José Martí en 1875, era muy joven todavía, pero publicaba en una revista en México y definía de una manera muy peculiar a la ciencia. Decía, como vemos ahí, que es el conjunto de conocimientos humanos, etcétera, pero sobre todo enfatizaba que la ciencia es el fundamento de conocer, no es el resultado de haber conocido. O sea, Martí ponía su énfasis en lo que nosotros llamaríamos hoy la dimensión metodológica, la dimensión relativa al método científico de conocer, en su originalidad que en aquel momento estaba en pleno desarrollo. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver cómo se expresaba este tema, por ejemplo, en Europa. Un poco antes, ¿sí? En 1846, Martí no había nacido aún, nació en el 53, pero había una discusión muy intensa en Europa acerca de el alcance de la ciencia y los tipos de la ciencia. En este caso, el planteamiento que hacían Carlos Marx y su compañero Federico Engels en 1846 decía: conocemos solo una ciencia, la ciencia de la historia. Se la puede enfocar como historia de la naturaleza e historia de los hombres, pero las dos son inseparables. Mientras existan los hombres, la especie humana diríamos hoy, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan mutuamente. Eso es un factor que está más allá, por supuesto, de cualquier planteamiento ideológico y que sigue siendo un factor muy activo, pero a veces poco percibido, poco apreciado en el desarrollo de la actividad científica contemporánea. Ahora, ¿hacia dónde apuntaba esto? Martí, como vemos en la siguiente diapositiva, tenía una idea muy clara de esto, que se corresponde con ideas que circulan hoy como gran novedad. Él se refería desde Estados Unidos, donde residió 14 años, en Nueva York, en un trabajo periodístico para el diario La Nación de Argentina, que era el más importante de América Latina en la época. Martí se refería a lo que hoy llamamos innovación, diciendo que el trabajo no es más que el arte de acuñar las ideas en oro o plata, y toda moneda ha sido primero idea. Ahora, en esta perspectiva que vincula el desarrollo científico, tecnológico, a la aplicación del conocimiento para la producción de riqueza, Martí inauguraría entre nosotros una perspectiva
que vincula cuatro y no tres elementos en la definición usual de innovación, que aquí intentamos sintetizar en la idea de I más D más I más una S entre paréntesis, donde S es la sociedad. Como veremos enseguida, este proceso se refiere al hecho de que la ciencia es parte o solo puede ser vista a la luz del desarrollo social. Como vivimos en un sistema mundial que hoy en día ha completado el desarrollo completo ya de esta fase de su desarrollo, de esta fase de su formación, y ha entrado en crisis y transitamos hacia un sistema que estará organizado de otra manera, es muy importante tener presente que el conocer científico hace parte de la historia social de la humanidad. Que en este proceso de hacer parte de la historia social de la humanidad ha sido, digamos, en los últimos 200, 300 años, que el conocer científico se ha visto transformado en una fuerza productiva, porque la humanidad ha creado, con su actividad en estos últimos 300 años, el primer y único mercado mundial que ha conocido en su historia. Y esa transformación del conocer en una fuerza productiva ha hecho de la ciencia un medio para dominar a la naturaleza, trabajando incluso contra ella para beneficio de la sociedad. Cuando decimos que esta época de despliegue y desarrollo de la ciencia en su primera fase ha ocurrido de esta manera, nos estamos refiriendo, por supuesto, a que este desarrollo de la ciencia nos ha conducido a lo que hoy llamamos el antropoceno, o sea, una era geológica en la cual la capacidad de transformación del ambiente por parte de los humanos la ha convertido a ella misma, a la humanidad, en una fuerza geológica nueva. No podemos olvidar que en los últimos 100 años la humanidad ha producido una cantidad mayor de bienes materiales que en los 100.000 años anteriores. Pero en este mismo periodo, en los últimos 100 años, la humanidad ha extraído materias primas en mayor cantidad que en los 100.000 años anteriores y ha generado desechos en volúmenes y con una composición desconocida superior a la de los 100.000 años anteriores. En este sentido, el trabajo contra la naturaleza para beneficio de la sociedad ha terminado por contribuir a crear la crisis ambiental que hoy nos amenaza y que demanda de nosotros aprender otra vez a trabajar con la naturaleza y no contra ella. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo me atrevería a decir que el desarrollo del mercado mundial creado por el capitalismo, la única economía que ha creado un mercado mundial es la economía capitalista, impulsó desde muy temprano la exploración de todo el planeta para descubrir nuevos objetos utilizables y nuevas propiedades de uso de los antiguos. Esto quiere decir, por ejemplo, descubrir que la corteza del árbol de la cinchona, que estaba en uso desde hacía miles de años por indígenas de la Amazonía como un recurso que tenía utilidad para el control de la malaria, para la prevención de la malaria, fue convertido de su uso antiguo en un uso moderno mediante la aplicación de la ciencia en Inglaterra, que sirvió a su vez para facilitar la presencia de los ejércitos, los comerciantes y los burócratas del mundo europeo en el mundo tropical.
todo lo que disfrutamos de tomarnos un gin tonic, por ejemplo, estamos reproduciendo otra vez la combinación del agua quinada, con quinina disuelta, que es muy amarga, disimulada con la ginebra o con el vodka, que nos ayuda a convertir un medicamento en un refresco para la caída de la tarde en Bengala, donde nació originalmente. Ahora, esto a su vez estimuló el desarrollo de las ciencias naturales mediante un conocer organizado y sistemático que empezó, por ejemplo, con la creación de un sistema para la clasificación de las especies vegetales como el desarrollado por Linneo en Suecia y que se fue extendiendo a otras ciencias que eran necesarias para ordenar y clasificar todo el enorme conjunto de información que llegaba a la Europa occidental con el desarrollo de las exploraciones y la colonización. Y todo esto terminó por incorporar a la ciencia los procesos productivos, hacer de la ciencia una fuerza productiva, ya fuera para optimizar máquinas de vapor originalmente diseñadas por capataces de minas o capataces de fábricas que requerían fuentes de energía para bombear agua o mover máquinas, hasta ya el desarrollo específico de recursos específicos y soluciones que demandaban los demás procesos productivos para incrementar su productividad, su eficiencia, disminuir sus desechos o lo que fuera. En este periodo también el enorme crecimiento de la productividad facilitado por la aplicación de la ciencia a la producción permitió satisfacer necesidades existentes y además producir nuevas necesidades para ir transformando la propia sociedad y llevarla a niveles de capacidad de producción y consumo muy superiores a las que antes habían existido. Baste pensar, por ejemplo, en el papel de la luz eléctrica para hacer de la noche un espacio de socialización y producción donde antes eso no había sido posible. De ahí quedaba la reflexión de que todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas, la ampliación de necesidades, etcétera, han ido siendo superadas por el desarrollo de la ciencia. En la siguiente diapositiva nosotros podremos ver, sin embargo, y vuelvo a esto, quizá porque mi especialidad, mi campo de trabajo es la historia ambiental, la historia de nuestras relaciones con la naturaleza. Nosotros tenemos una situación ya madura hoy en día como nunca antes, en que el desarrollo de la ciencia a partir del desarrollo del capital termina por producir un nivel de sociedad frente al cual todos los anteriores aparecen como desarrollo puramente locales, sustentados a menudo en una idolatría de la naturaleza, aquella idolatría que se expresa en el animismo, el espíritu de los árboles, el espíritu de la vida silvestre, etc. Pero ahora, con el desarrollo del capital, por primera vez la naturaleza se convierte puramente en un objeto para el hombre, en una cosa puramente útil. La naturaleza deja de ser reconocida como un poder para sí misma. E incluso el conocimiento teórico de sus leyes autónomas se transforma en un medio para someterla a las necesidades humanas, o sea, como objeto de consumo, sea como medio de producción. Yo reitero, aquí estamos hablando de 1858 y este tipo de observaciones tiene especial interés para el desarrollo de la ciencia en países como Panamá,
a comienzos del siglo XXI. Enseguida nosotros podemos apreciar en la misma línea de pensamiento, pero en referencia a la sociedad en la siguiente diapositiva, que en Panamá esta historia tiene expresiones. Ojalá cambiáramos de diapositiva, por favor. En Panamá, en la historia de la sociedad, bajo el capitalismo no se produce una necesaria homogenización, equiparación de todas las sociedades por igual. Por el contrario, siendo un sistema mundial, cada una de las regiones del sistema tiende a especializarse en ciertos tipos de actividad, lo cual hace que aun cuando todas participan del sistema, cada una adquiere formaciones y expresiones distintas, especializadas. Y aparece una determinada forma de producción que resulta dominante en el territorio y que asigna a todas las demás su rango de influencia específico. Esto en el caso de Panamá se corresponde, por ejemplo, con la asignación de importancia y de influencia a actividades tan distintas como, estoy en una conferencia, actividades tan distintas como el tránsito de mercancías por la región interoceánica o la ganadería y la agricultura en la región occidental, suroccidental del país. Nosotros hemos vivido esta experiencia y hemos visto cómo la forma fundamental de actividad y desarrollo económico del país está concentrada en los servicios de tránsito y cómo hemos tenido un perenne atraso y dependencia de la actividad agrícola, agropecuaria en Panamá a lo largo de siglos. Esta es una consecuencia de nuestra forma de participación en el mercado mundial, que está cambiando en todo el mundo y que nos llevará a otras situaciones. Veamos la siguiente diapositiva para entrar ya al caso panameño. Si nosotros vemos la historia de la actividad científica en Panamá, la historia de la producción científica en Panamá, tenemos que partir, me parece a mí, del hecho de que la presencia del enclave militar industrial extranjero aisló a la economía interna. Decíamos, la presencia del enclave militar industrial extranjero en la zona de tránsito aisló a la economía interna del país de su principal mecanismo de acumulación de capital, que era justamente los servicios al tránsito mundial. Esto, a su vez, contribuyó a prolongar en el resto del país la vigencia de formas de acceso y uso de la tierra forjados a partir de la conquista europea, y que aún nosotros no hemos hecho una valoración adecuada del alcance que ha tenido en este proceso los cambios ocurridos a partir de 1999, diría yo, y eso es bastante más que anteayer, a partir de dos problemas que la incorporación del canal a Panamá le plantea a la sociedad panameña. Uno, la integración de la zona de tránsito a la economía interna, problema no resuelto. Y dos, la incorporación del país en su conjunto a la economía global, problema todavía no resuelto entre nosotros y que no puede ser resuelto ninguno de los dos sin una activa participación de la investigación, el desarrollo, la innovación, etc. Si nosotros vemos la siguiente diapositiva, nos daremos cuenta de cómo ha evolucionado este proceso y el potencial que está siendo creado, pero que aún no está siendo aplicado.
Nosotros brevemente, entre 1903 y 1950, nosotros tuvimos la presencia en Panamá de 3 entidades de gestión del conocimiento, 2 de investigación y otra que incluye la investigación en su actividad. En ese largo periodo de casi medio siglo, nosotros contamos solamente con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el instituto, no se llamaba así, eso es una errata mía, el Laboratorio Conmemorativa Gorgas de Medicina Tropical e Higiene, establecido en Panamá en 1930, y la Universidad de Panamá. En los siguientes 40 años se produjo una mayor diversificación. Fue creado el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá. En 1981 fue creada la Universidad Tecnológica de Panamá y en 1985 salió a la luz, por así decirlo, la primera ONG, Organización de la Sociedad Civil, interesada en la promoción de la ciencia, que existe hasta hoy y que ha organizado congresos científicos, se reúne regularmente, debate temas de actualidad y tal, que es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Ahora, después de 1990 y sobre todo después de 1999, ha ocurrido aquí una suerte de aceleración de este proceso. Esta aceleración empieza con la fundación, la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como se llamó entonces, a principios de la década de 1990. La transformación del Laboratorio Conmemorativo Gorgas en un instituto conmemorativo de estudios de la salud y ya no solo de las enfermedades tropicales, en la creación de una fundación privada sin fines de lucro, la Fundación Ciudad del Saber, comprometida directamente con actuar al servicio del desarrollo de la ciencia, entre otras cosas, y la que empezó la creación de instituciones que han desarrollado rápidamente actividades relevantes, como el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, el Centro de Investigaciones de Educación en Panamá y más recientemente el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales. En el mismo proceso también fue creada otro movimiento social, Ciencia en Panamá, que acaba ya de constituirse en una ONG, que ya no solo está para difundir la ciencia, sino para divulgarla, digamos, promover el interés por ella entre jóvenes y estudiantes y promover además la sustentación de la política pública en evidencia científica. En ese proceso ha tenido un lugar destacado con grandes expectativas que el país está esperando ver ya los primeros resultados, pero es un evento muy importante, ha sido la creación del Centro Tecnológico de la UNACHI. Y finalmente, diría yo, se agrega a lo anterior la propuesta muy innovadora de establecer centros regionales de investigación por parte de CENACYT. La propuesta será discutida, presentada y discutida mañana en el programa El Saber de la Ciudad, que hace todos los meses la Ciudad del Saber. Entonces nosotros vemos cómo en el marco del espíritu del mundo, si queremos verlo así, y de la iniciativa de Panamá de formar una cantidad importante de científicos con becas para muy buenas universidades en el exterior, la creación de entidades, estamos en la víspera realmente
de crear las condiciones para un incremento significativo del papel de la ciencia en el desarrollo de nuestro país. ¿Cuáles serían las tareas de un proceso así? Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. El horizonte de investigación, desarrollo e innovación de una ciencia que trabaje con la sociedad y no solo para la sociedad, incluye un conjunto de tareas y en primer lugar está, en mi opinión, el de contribuir a hacer competitivas nuestras ventajas comparativas, sobre todo en dos temas poco atendidos como temas de innovación en Panamá, como son la gestión de ecosistemas y el nuevo mercado global de servicios ambientales. Ahí hay unas oportunidades de negocio, de emprendimiento y tal gigantescas, pero hay que sistematizarlas. Se están haciendo avances, todavía son modestos, pero dan prueba del enorme potencial de esta tarea. La Fundación Batipa en Chiriquí y la Universidad Teima, por ejemplo, con apoyo de la Ciudad del Saber, han establecido relaciones de colaboración con la Universidad del Estado de Luisiana en Estados Unidos que les han permitido iniciar programas de formación para administradores de ecosistemas de manglar. Acaba de terminar el primero, un programa con muy buena base científica que se desarrolla en el marco de los manglares que rodean al área de Batipa en el Golfo de Chiriquí. Otro segundo tema consiste en una gran tarea que abarca múltiples disciplinas, de la ecología, la geografía, la ciencia agropecuaria, etcétera, la logística. Consiste en cómo mejorar la articulación entre la organización natural del territorio y la organización territorial de la economía y el Estado en Panamá. Como sabemos, esta organización territorial privilegia en grado extremo a una sola ruta de tránsito interoceánico y privilegia las actividades de servicio del tránsito interoceánico. Sin embargo, Panamá es un país con una enorme riqueza de posibilidades para dinamizar el tránsito interoceánico en otras áreas del país, a través del paso de la Pintada en Coclé, por ejemplo, o mejorando sustancialmente la ruta de Hualaca a Bocas del Toro, o incluso ya está ocurriendo mejorando la serie de rutas de tránsito entre Darién y Gunayala que estaban en uso antes de la conquista europea y desaparecieron después. Esto permitirá una gestión territorial de la economía mucho más eficiente y además permitirá, si se hace con buen juicio, ampliar la base social del mercado mediante servicios de innovación que encuentren su expresión en la economía, en el desarrollo de actividades cooperativas o de organizaciones de base comunitaria que permitan una mejor estructuración del sector agropecuario, combinando la agricultura de subsistencia con la de abastecimiento a mercados comunales y locales y la de agroexportación. La ampliación de la base social del mercado, que es un concepto bastante amplio, ofrecerá las mejores posibilidades también para el desarrollo de servicios públicos como educación, salud y otros, cuyo atraso en este momento nos está haciendo pagar un alto costo en nuestras posibilidades de inserción productiva en el mercado global.
de aprovechar oportunidades como esta, de encarar tareas como estas, nosotros podremos contribuir a la creación de algo que no tenemos, que es una sociedad próspera, y hay que ser próspero para poder ser bueno, una sociedad que sea próspera, que sea equitativa, que sea sostenible y que sea democrática. Eso resume, además, la visión de la Ciudad del Saber y su papel en Panamá. Pero la última de las tareas que menciono ahí quizás sea la más compleja y ha terminado por convertirse en la más urgente. Para lograr que estas cosas puedan ser llevadas a cabo de la manera más eficiente, en el plazo más breve posible, etc., nosotros tendremos que construir el Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento, que demandan estas responsabilidades, La gestión del conocimiento no es más que la gestión de los procesos de producción, difusión y aplicación del conocimiento. Pero estos procesos entre nosotros, por ahora, están fragmentados, no están debidamente articulados, y esto se expresa, por ejemplo, en el hecho de que, porque así lo quiso nuestra historia, los principales centros de producción de conocimiento del país no están articulados realmente de manera orgánica al sistema universitario panameño. Y en este sentido, el IDIAP depende del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como el Instituto Gorgas depende del Ministerio de Salud, o Indicasat depende de Senacit. No se trata aquí de forzar una solución para encajar todo el sistema de gestión del conocimiento en las formas establecidas que ha tenido. Se trata de abrir a discusión en las universidades, en los centros de investigación, en el sector público, en el sector privado, cómo debería ser esa organización, ese sistema de gestión del conocimiento para garantizar que la ciencia y la innovación contribuyan a esta visión de la sociedad panameña que merecemos llegar a ser, llegar a construir con nuestro trabajo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es más de reflexión, y ver cómo vuelve a ser actual lo que expresó José Martí, un gran liberal radical, lector de Justo Arosemena, en 1883. Lo que pasa en Panamá, como está pasando en toda América Latina, sobre todo en estos tiempos en que hemos tenido el golpe de la pandemia y hemos visto saltos de calidad en la organización de la salud pública, hemos visto países pequeños producir sus propias vacunas en condiciones terriblemente difíciles como las que encara Cuba, nos está mostrando que lo que acontece en América, en nuestra América, la América española, no puede verse como una suma de hechos aislados, sino, como decía Martí, como una enérgica, madura y casi simultánea decisión de entrar de una vez con brío en este magnífico concierto de pueblos triunfantes y trabajadores, en que empieza a aparecer menos velado el cielo y viles los ociosos. Se está en un alba, decía Martí, y como en los umbrales de una vida luminosa. Se esparce tal claridad sobre la tierra que parece que van todos los hombres coronados de astros. Y cierra justamente con otra invocación a la ciencia, al decir, ciencia y libertad son llaves maestras que han abierto las puertas por donde entran los hombres a torrentes enamorados del mundo venidero. Pensando así, quiero cerrar con una última diapositiva que rinde homenaje al primer director académico de la Ciudad del Saber,
fundador de la Fundación Natura y director durante 8 años del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, el doctor Rodrigo Tarté Ponce, nuestro amigo y compañero de trabajo y maestro en la Ciudad del Saber, que realmente ha sido y será un hombre para todos los tiempos.